¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Enrique Soto Ramírez, soy jefe de infectología y de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Médica Sur y queremos tomar hoy el tiempo para hablar un poco de esta pandemia del COVID-19 que está afectando a todo el mundo y dar medidas prácticas para estar alertas y para responder y prevenir la posibilidad de contagiarse de este virus y de contagiarlo a los demás. A finales de diciembre del año pasado, del 2019, el gobierno de China informa acerca de la presencia de una nueva cepa viral que afecta y ataca a los seres humanos y les produce cuadros respiratorios desde lo más poco sintomáticos o lo más leves hasta cuadros muy graves con neumonías bilaterales que pueden llevar claramente a la muerte. Después de eso, y en forma dramáticamente rápida, hemos podido documentar casos a través de estos 3 meses con un número que ya supera los 125,000 y con muertes ya muy cercanas a 5,000 en todo el mundo. Pero también con algunas cifras muy interesantes, como es que China ha logrado controlar la epidemia y de hecho hoy, el mismo día de hoy, celebran que han terminado con la fase más peligrosa de esta epidemia. En México hemos estado informados a través de la Secretaría de Salud del número de casos, con un reporte final hasta el día de ayer de 15 casos que sabemos que se van a ir incrementando en forma ahora tal vez un poco lenta, pero en un futuro no muy lejano, en forma mucho más rápida. Quiero también informarles que en Médica Sur hemos tenido la oportunidad de atender a varias personas que han tenido la duda de tener una infección respiratoria por este virus, encontrando solamente 2 casos que son sospechosos y los cuales han sido enviados, la prueba diagnóstica, para ser confirmada por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es el indicado para confirmar el caso a través de una prueba estandarizada que ellos ofrecen sin costo alguno. Médica Sur no tiene en este momento ningún paciente internado. Estos 2 casos sospechosos que les menciono fueron egresados a su domicilio con las medidas pertinentes. Y también es importante mencionar que estamos todavía en la cola en la parte final de una serie de padecimientos respiratorios típicos de nuestro invierno y que pueden fácilmente confundirse con la infección por este coronavirus denominado COVID-19. Y es importante por ello que acudan a su médico o a las unidades de urgencias para poder determinar de qué se está tratando. La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud aquí en nuestro país ha determinado claramente los criterios para definir un caso sospechoso. Gracias a lo que conocemos específicamente del brote en China, sabemos que la mayor parte de los pacientes tienen fiebre y o tos. Y esa es la primera parte de la definición. Quiero ser muy claro. No tienen el 100% fiebre. En las series publicadas por el gobierno chino, más o menos 82% llegan a tener fiebre, denominándose fiebre claramente con la definición que utilizamos los médicos de una temperatura mayor de 38.2 grados centígrados. Durante el día podemos tener temperaturas de 37.5, 37.7 que no necesariamente implican un proceso infeccioso ni fiebre como tal. Entonces, nuestra definición dice fiebre y o tos más, tienen que tener uno de esos 2, más dificultad para respirar, molestias en la garganta, dolores articulares o dolores musculares, así como un malestar general que nos da a todos los que llegan a tener fiebre o un padecimiento virológico. Además de eso,
deben de haber estado en contacto con un caso que esté confirmado con COVID-19 o al menos que esté en investigación, o haber viajado a alguno de los países que establece nuestra definición, que básicamente son China, Singapur, Hong Kong, Irán, Italia, Francia, Alemania y España, así como los Estados Unidos de América, en donde se han determinado que los estados de Nueva York y de California son los más importantes para esta definición. ¿Qué pasa? Tenemos que llenar esa definición, porque seguramente muchos de nosotros estamos muy asustados de poder tener o haber adquirido esta infección, pero estamos totalmente asintomáticos. Tengamos claro que tenemos que reunir esta definición para que podamos hacer adecuadamente el estudio y la prueba y poder definir si se trata de un caso. Estaremos exagerando si estamos haciendo pruebas sin necesidad, pruebas que en un momento pudieran servir a cualquier otro mexicano e incluso a algunos familiares o amigos para hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos que tener en mente que debe de existir, de acuerdo con las curvas que han seguido los otros países, deben existir más casos en el futuro en nuestro país y que debemos delimitarnos. Y hemos hecho una serie, a través de lo que hemos aprendido, hemos hecho una serie de recomendaciones que son importantes. La primera es la famosa etiqueta respiratoria. Tenemos una clara costumbre de toser o de estornudar en nuestra mano. Debemos de evitarlo y lo ideal es que lo hagamos, ¿sí?, en nuestro pliegue del codo, de tal manera que no estemos con lo que conectamos más con el mundo diseminando esta posible infección. ¿Qué otra cosa tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar un lavado de manos continuo o higiene de manos con un alcohol gel. Aquí una pregunta frecuente ¿es mejor el lavado de manos? ¿Es mejor la higiene con alguno de estos geles? Lo mejor que podemos hacer es el lavado constante de manos, sobre todo cuando hemos tocado superficies que pudieran estar contaminadas. Eso es extremadamente importante. Otro punto que causa mucho problema es el uso de los cubrebocas. El uso de los cubrebocas, un recurso que también se puede limitar en un brote como el que tenemos, debe estar destinado para personas que están enfermas de un proceso respiratorio, sea cual sea, porque puede ser influenza, puede ser algún otro virus respiratorio, ellos deben de usar el cubrebocas. Entonces no estamos apoyando, así como lo hace el gobierno mexicano, el uso diseminado de cubrebocas, porque vamos a hacer lo mismo que mencioné para las pruebas. Vamos a poder agotarnos los cubrebocas y luego cuando realmente los necesitemos no van a poder ser utilizados. Estamos tratando en este momento, como lo hicimos muy bien en el brote de H1N1 en el 2009, de evitar estarnos tocando. No va a pasar nada. Sabemos que los mexicanos somos muy afectuosos, pero podemos durante este brote, durante esta epidemia, no estarnos tocando. Si quieren tener algún contacto físico, háganlo con sus codos o de alguna otra forma, algo seguro, que no les quite el balance, que no los haga hacer ninguna pirueta, ¿sí? Y traten de evitar abrazarse, besarse, etc. Saber no es suficiente, hay que hacerlo. Y las excepciones ahorita deberían de ser muy pocas, aunque haya cumpleaños, aunque haya muchas otras cosas que celebrar. Finalmente, una de las medidas que demostraron claramente en la gran pandemia de la influenza en 1918, ¿sí?, en el siglo pasado, es este distanciamiento social. Si no tenemos que ir a algún lado, evitémoslo. Ustedes ya han visto cómo varias
escuelas, varios eventos sociales, varios eventos deportivos a nivel del mundo y a nivel de México se han suspendido. La idea de esto es evitar este contacto masivo en donde a veces ni las medidas más importantes que tenemos pudieran evitar un gran contagio. Ejemplo, tenemos por ahí en España un funeral del cual se desprenden 60 casos de personas infectadas. Por eso se ha intentado hacer este distanciamiento social. Finalmente, y no quiero que lo tomen a la ligera, el virus sí puede permanecer en superficies. No sabemos cuánto, todavía no tenemos estudios, pero de acuerdo con sus primos hermanos, otros coronavirus que ya han causado también epidemias graves, sabemos que pueden ser por varias horas, los virus pueden sobrevivir en las superficies, de tal manera que limpiar estas superficies es importante. Y déjenme decirles, no hay fórmulas mágicas que se necesiten utilizar. El mismo hipoclorito de sodio, ¿sí? De cloro, ¿sí? El mismo hipoclorito es suficiente para limpiar nuestras superficies. Tengan cuidado también con oxidarlas, pero algunos otros desinfectantes también son útiles para limpiar nuestras superficies. Y eso sí lo sabemos con buenos estudios. Una buena limpieza quita por completo el virus. De tal manera que podemos hacer todas estas medidas y estar tranquilos. Ojo, una parte básica de la definición de caso es que ocurra después, dijimos, de un viaje, de un contacto con una persona, pero ocurra en los 14 días. Es cierto, por ahí alguien dijo una cifra más elevada. A ver, esa cifra no está sustentada. En el lapso de 14 días es cuando debemos de estar vigilando. Y si regresamos de un país en donde hubo casos y no tenemos síntomas, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. No necesariamente tenemos que ir a hacernos una prueba porque estuvimos en Italia. Si yo no tengo síntomas, no tengo que hacernos una prueba. Bueno, finalmente solo quisiera cerrar con esto. Hemos tomado mucho tiempo, un servidor y mis compañeros, en especial ellos, mis compañeros infectólogos, mis compañeras enfermeras en el Departamento de Infectología y en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, para crear un plan muy detallado de cómo vamos y cómo estamos ya enfrentando esta pandemia. Sabemos exactamente qué hay que hacer, sabemos a dónde van a ir nuestros pacientes, tenemos áreas específicamente designadas para llevarlos, tanto de cuidado de urgencias, de cuidado normal y de cuidado intensivo. Sabemos cómo hacerlo. Ustedes pueden venir y pueden acudir con nosotros para ayuda. Para eso estamos, ¿sí? Para eso estamos. Ahora, quiero también decirles que nos hemos apegado y lo pretendemos seguir haciendo a todas las normativas que la Secretaría de Salud y el Programa de Salud de nuestro país nos está llevando. Y nos está llevando por alguna razón. Y nosotros estamos siguiendo eso. Sin embargo, podemos ofrecerles la mejor calidad de nuestro servicio y con un trato amable y llenar esto que nos ha caracterizado siempre América Sur, que es la excelencia médica con calidez humana. Muchas gracias.